Génesis 3:15 en la SBT. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Amén. Voy a leer ahora el capítulo 20, párrafo 1 de la Confesión de Londres. Dice: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos, y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio en su sustancia fue revelado, y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Bien. Estuvimos dedicando un poco más de un mes estudiando el tema de la ley, un tema fascinante, pero controversial. Y ya desarrollamos entonces lo concerniente a la ley de Dios, y hoy vamos a comenzar a abordar el papel que cumple el Evangelio en la Iglesia de Dios desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto. ¿Sí? Este tema es importante, parece redundante, pero hermanos, es que a lo largo de la historia siempre ha habido la tendencia a pensar que hay medios alternativos de salvación. Por ejemplo, hay quienes piensan que debido a que el Evangelio llegó en cierto momento de la historia, entonces la gente se salvaba de otra manera antes de la llegada del Evangelio. Y si eso es así, quiere decir que todavía hoy pudiesen haber medios alternativos de salvación. Entonces es importante no solo tener claro el papel de la ley, sino también el papel del Evangelio, ¿sí? Así como no podemos hacer una separación entre ambas cosas de la revelación divina, tampoco podemos pretender colocar otros medios de salvación. Estaremos viendo esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto será una promesa antigua. Y el segundo punto, una promesa de fe. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, una promesa antigua. ¿Qué tan antigua es la promesa del Evangelio? Bueno, nosotros pudiésemos revisar con una exégesis bíblica que está en la eternidad. Pero si lo pensamos históricamente con relación al hombre, al ser humano, sí hubo un momento en la historia donde se dio por primera vez esa promesa, y la acabamos de leer en Génesis 3:15. La primera vez que al ser humano se le revela esa promesa, una promesa que habría sido ideada en la eternidad, bueno, la primera vez que se da esa promesa fue en la caída. Adán quebrantó el pacto de obras, toda su descendencia entonces heredó la incapacidad de obtener vida eterna mediante obras de obediencia. Debido a eso, entonces, a Dios le plació dar una promesa de vida, y esa promesa convertirse en el medio para salvar a las almas de los escogidos. Si usted lee el contexto de Génesis 3, va a sorprenderse y debemos maravillarnos, porque se da la promesa en medio de las maldiciones de la caída. Está Dios hablando con Eva, con Adán y con la serpiente. A cada uno le da su reprensión y su castigo, y ahí, en medio de esto, Dios hace la promesa. Allí mismo prometió que la simiente de Eva, o sea, un hijo de ella, haría oposición y vencería a la serpiente y a los hijos de la serpiente. Que esa simiente traería la redención que necesitarían de ahí en adelante todos los hijos de Adán. Es aquí donde aparece el Evangelio por primera vez. Este versículo se conoce como el protoevangelio, de hecho. El apóstol Pablo nos va a explicar más profundamente esta verdad. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, 16.
A propósito de la promesa de una simiente, el apóstol va a utilizar esa palabra simiente para comprobarnos que esa simiente es Cristo. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo. Ahora miren el verso 19. ¿Para qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Sí? En pocas palabras, desde el principio, la promesa de Dios no se hizo con las simientes, con todos los hijos de Adán, con toda la humanidad. Se hizo con la simiente, es decir, con Cristo. Y eso fue revelado a Adán. Ahí mismo en Génesis 3, en plena caída, fue revelado a Abraham, cuando le dijo: y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Luego le fue revelado a Judá, le fue revelado a David, le fue revelado a Zorobabel, y así sucesivamente se desarrolló esa promesa de una simiente. Por lo tanto, todos los santos del Antiguo Testamento esperaron en esa promesa. Todos los santos del Antiguo Testamento, antes de la llegada del Evangelio del Nuevo Testamento, ya habían esperaron con todas sus fuerzas esa promesa que se dio desde Adán. Por eso mismo es que los santos del Antiguo Testamento eran salvos por medio de la fe, igual que nosotros. Eran salvos en virtud de esa esperanza viva por la promesa que había de cumplirse. ¿Sí? Leamos Hebreos 11:3. Hebreos 11:13. 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué hermoso. La promesa que Dios dio desde Adán y que se confirmó paulatinamente a los santos como David y demás, bueno, esa promesa tenía el poder, como todavía lo tiene, el poder de producir, de engendrar en los escogidos la fe y el arrepentimiento salvadores, porque esa promesa es Cristo mismo. Por eso se dice que todos los santos del Antiguo Testamento, aquí han mencionado a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, todos ellos murieron mirando de lejos, creyendo, saludando, confesando a aquel que era la promesa. Qué hermoso. De hecho, tenemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Anote esos textos. Lucas 2:25. Allá se nos habla de un israelita piadoso que se llamaba Simeón. En los días de la niñez de Jesús, dice que él esperaba el consuelo de Israel. Eso es una evidencia de que los santos antes del Nuevo Testamento como tal tenían esa esperanza. Hay otro caso, Lucas 2:38. Igual, una profetisa muy anciana llamada Ana. Ella esperaba al Redentor. Tenemos a José de Arimatea también, Lucas 23:51. Un hombre que puso su fe en Jesús porque creyó que en él se cumplía la promesa de la simiente. Y así podemos mencionar literalmente a todos los personajes del Antiguo Testamento que son parte del pueblo de Dios. Entonces, en este primer punto que vimos, que la promesa del Evangelio es una promesa antiquísima, antigua, desde Adán y confirmada paulatinamente a todos los santos del Antiguo Testamento. Ahora vamos al segundo punto, una promesa de fe. ¿Esto qué muestra, hermanos? ¿Qué implica?
Si ellos eran salvos por colocar la fe en una promesa, implica, por un lado, que la salvación jamás ha sido cuestión de vivir conforme a la luz de una vida moral o religiosa, o por contemplar la creación y aprender cosas bonitas de los animales. La salvación nunca ha sido de esa forma. Siempre ha estado relacionada con la fe, una fe puesta en algo sobrenatural. Sobrenatural, es decir, revelada por Dios mismo. Una revelación redentora, ¿sí? En pocas palabras, los santos de antaño fueron salvos no mediante una administración diferente, como enseña el dispensacionalismo, sino que fueron salvos por la misma fe en el Evangelio que nosotros hoy. Bueno, otro detalle importante, unido a esto que estoy diciendo, ¿quién fue el que dio la promesa? ¿Por qué la dio? Dios fue el que la dio. ¿Por qué? Por amor. Él había dicho, ciertamente morirás, pero en vez de cortarlo, lo que hace es prometerle vida. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Sí? Es decir, el hecho de que haya sido iniciativa divina, esa promesa demuestra que siempre la salvación ha sido por gracia. Demuestra que la revelación general, es decir, la creación, no puede salvar a las personas. Demuestra que el pacto de obras, es decir, la obediencia, las obras, no pueden salvar a las personas. La salvación de la humanidad depende absolutamente de Dios, de la gracia de Dios. Primero porque Él tiene que revelarse y lo hace a través de su palabra. Y más todavía, es necesario que Dios obre en cada alma de manera particular, personal, aplicando su gracia soberana y salvadora por medio de la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, esta promesa es una promesa de fe, es lo que pide. Fe, creer, confiar y esperar en ella. No existe una vía alternativa por la que el hombre pueda ser salvo. No existe. Como si el ser humano pudiese conseguir un conocimiento sobrenatural, salvador, a través del racionalismo, a través de la contemplación, de la creación, de la experiencia personal, de la observancia religiosa. Lo que quiera alguien imaginarse, no puede obtenerse salvación por ninguna de estas vías, solamente por la promesa que Dios le plació dar, la promesa que le dio a Adán, luego se la confirmó a Abraham, una promesa que no dependió de la ley, una promesa que cubre a todos aquellos que son parte de la descendencia de Abraham. Veamos Romanos 4:13. Romanos 4:13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, que sería heredero del mundo, no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. 16. Por eso es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios a quien creyó, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Si Dios promete algo en medio de la condición de pecado del hombre, de muerte espiritual, y Dios promete algo, ¿cuál puede ser la respuesta? ¿Cuál es la respuesta posible que puede dar el ser humano frente a lo que Dios promete? ¿Qué puede hacer si él mismo está ya contaminado por el pecado? Ya falló, ya es reo de muerte. Creer. Solamente le queda esperar porque Dios prometió algo. ¿Sí? Entonces, esa promesa por eso cubre a todos los que creen y por lo tanto son descendencia de Abraham, no los que tienen un linaje físico, sino los que son por la fe de Cristo. Porque la promesa se cumplió, se consumó
a favor exclusivamente de los que creen. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Bueno, ¿qué espera, si me permite la expresión, qué espera Dios que haga uno frente a la promesa que Él dio? Creer. ¿Qué puede hacer uno más, hermano? Creer. Para terminar, voy a darles 3 aplicaciones. Primera, el Evangelio es el medio de salvación ideado por Dios desde la caída. Obviamente ya había sido planeado en la eternidad, pero entonces digamos revelado por Dios desde la caída, ¿sí? Nunca hubo un plan B, no existe una manera alternativa por la que el hombre caído pueda salvarse, ¿sí? Leamos Efesios 2:12. Y aquí vamos a ver lo del desarrollo paulatino que he estado mencionando. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Dice pactos de la promesa, una sola promesa desarrollada en pactos. Eso es lo que vemos, pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. ¿Sí? Una sola promesa, varios pactos. Cada pacto reveló algo de esa promesa hasta que ya llegó el nuevo pacto. Bien, antes de la fe estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, absolutamente ajenos de esa promesa. Pero ahora podemos conocer la promesa, ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? A través de la predicación del Evangelio conocemos la promesa. ¿Por qué? Otra aplicación. Porque el Evangelio es la promesa. El Evangelio era esa promesa. Es más, el Evangelio es la promesa en su estado de revelación completa. El Evangelio es la promesa ya cumplida. Antes esperaban en la promesa, ahora nosotros creemos en el Evangelio. ¿Sí? Es lo mismo. El Evangelio es la promesa. Antes la gente era salva por medio de la fe en la esperanza, en la proclamación de la llegada de la simiente de la mujer. Ahora nosotros somos salvos en la proclamación del Evangelio, que le dice a la gente que la promesa del Padre ya se cumplió en Jesús, que nació de una mujer. Por tanto, el Evangelio es el único medio eficaz para traer conversión y salvación a los pecadores. Y última aplicación. Hermano, es verdad que uno lee Génesis 3:15 y es un poco difícil. Uno dice, bueno, ¿cómo pudo Adán entender lo que quiso decir? Para nosotros es fácil porque ya nosotros estamos en el cumplimiento, pero ellos ¿cómo hicieron? Bueno, hermano, no podemos negar que había oscuridad, había dificultad en muchas formas. Llegaron a comprender lo fundamental, pero no todo lo que nosotros ya tenemos. Pero por lo menos hay 3 cosas que ellos sí entendieron, tanto Adán como todos los santos del Antiguo Testamento. Primero, ellos entendieron que su salvación era por gracia. En Génesis 3:15 se puede deducir. Ellos acaban de ser condenados a muerte. Y de todas formas Dios les da una promesa. ¿Por qué? Por gracia. Ellos pudieron captar que su salvación dependía de la gracia especial de Dios, porque su pecado solo merecía condenación. ¿Qué otra cosa pudieron ellos entender? Que se puede deducir de Génesis 3:15. Bueno, que la salvación era por fe. Porque, insisto, ¿cuál es la respuesta del hombre frente a la promesa? Creer. No había más. Entonces entendieron que la salvación era por fe. Debían ellos responder la promesa con una confianza plena en lo que Dios estaba diciendo. Y otra cosa pudieron ellos entender desde Génesis 3:15. Pudieron entender que necesitaban un Salvador.
Eso uno lo puede captar con Génesis 3:15 y ellos seguramente recibieron esa gracia para entender ello. Ellos necesitaban a un redentor que iba a vencer a Satanás, iba a vencer al pecado. Ese redentor es Cristo. Ellos eran salvos por esperar, por confiar, por creer, tener fe en eso. Nosotros lo somos igualmente. Bueno, entonces la promesa es el Evangelio y el Evangelio es la promesa cumplida. Vamos a orar.